Shalom, Boker Tov. Muy bendecido día, mis amados hermanos y hermanas de la Keilah de Yehoshua. Bendecido día, pueblo de Israel. Shalom Alejem. Paz a vosotros. Bien, mis amados, quien les habla es su hermano José Antolín Meléndez, de aquí de la República Mexicana, transmitiendo desde cabina en vivo para Radio Shalom, la estación con el espíritu, aquí en Extensión México, directamente para Los Ángeles, California, y de ahí para todo este Olam. Aleluya. Bien, mis amados, hoy quiero compartir con cada uno de vosotros mi comentario a la parashá, a la porción de Torah de esta semana, que se intitula Sekorban Aarón. Esta es la ofrenda de Aarón, bendito sea el Eterno. Y bueno, la encontramos en lo que es la bendita Torah, libro de Vaikra, capítulo 6, verso 19, capítulo 7, verso 38, el profeta Malaquías, capítulo 3, versículo 9, libro de Tefilín, Salmos, el Salmo 79, y en el Bri Hadashah, lo que es la Besora, Evangelio según Mateo, capítulo 23, del verso 1 al verso 39. Bendito sea el Eterno por su bendita Torah y bendito sea el Eterno por este Yom Shabbat. Amén. Pero bueno, vamos a hacer nuestra confesión de Muná, nuestra declaración de fe. Así que les invito a que la recitemos juntos, Beshem de Yehoshua HaMashiach, y decimos, Shema Israel, Yehová Eloheinu, Yehová Echad, Baruch Shenkebo Malchuto Leolam Bait. Escucha Israel, el Eterno nuestro Dios, el Eterno uno es, y bendito es el nombre de su reino, desde ahora y para siempre. Amén, y bendito sea el Eterno, que nos concede este día de delicia, este día de reposo, este Yom Shabbat. Bendito sea su nombre. Todá Rabá Abacados, por tu bendita Torah, porque te ha placido escogernos de entre los pueblos de todo el mundo para darnos tu bendita Torah, para instruirnos a través de ella, y pedimos que hoy nos enseñes, nos hables, nos instruyas, nos redargullas, nos corrijas, para que seamos hombres y mujeres enteramente preparados, capacitados para toda buena obra, y tu propósito de ser un reino de sacerdotes se siga cumpliendo, se siga manifestando, para que podamos anunciar las virtudes abacados de Tomado Mashiach. Beshem de Yehoshua HaMashiach pedimos todas estas cosas. Amén, amén. Gloria al Eterno. Bien, mis amados, pues tenemos esta parashá tan hermosa, lo que es la ofrenda de Aarón. Pero antes de entrar a lo que es la bendita Torah, quiero invitarte al Bri Hadashah, en lo que es la porción del Bri Hadashah, Madetía, capítulo 23, pero nomás del verso 1 al verso 4. Todo lo demás, como bien sabemos, es de estudiarse toda la semana. Toda la semana tenemos para estar estudiando, leyendo, comprendiendo, y hoy solamente retroalimentándonos con el compartir de cada maestro, de cada maestra, aquí en la Keilah de Yehoshua, por Radio Shalom. Amén. Bendito sea el Eterno. Mire lo que dice ahí. Ya lo tiene, Matilla, capítulo 23, verso 1 al 4. Dice que entonces Yehoshua HaMashiach, nuestro Adón, se dirigió a la gente, y en especial a sus talmidim, a sus discípulos, y les dijo: muchos de los escribas y fariseos se sientan en la silla, en la cátedra de Moshe. Así que cualquier cosa que les digan que Moshe dijo, obedézcanlo y háganlo de acuerdo a las leyes de la bendita Torah. Mas no hagan conforme a la interpretación, a los takanot que ellos hacen de estos mandatos, ni hagan según sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Ellos dicen y no hacen. Recordemos que los takanot son los mandamientos de hombre, las interpretaciones de hombre, las añadiduras de hombre, que lo conocemos como cercos al mandamiento, cercos, cosas que tenías que brincar primero para poder cumplir el mandamiento. Es como si fueses a ver a tu padre, a visitarlo a su casa, pero tienes que pasar varios anillos de seguridad, varias murallas para poder llegar a verlo. Eso eran esos cercos al mandamiento.
Era muy complicado cumplirlos. Pero Mashiach nos viene a enseñar la interpretación correcta y la forma correcta de vivirlos y ponerlos por obra. Entonces, hagan conforme a las leyes de la Torah y conforme ellos les instruyen, pero no hagan conforme ellos hacen, porque dicen, pero no hacen. Nos estaba diciendo, no sean como ellos. Hagan lo que entienden que está en la bendita Torah, pero no la forma de poner carga, que ellos no quieren llevar ni con un dedo. Amén. Y eso tenemos que aprenderlo nosotros también, para no ponerle cerco al mandamiento, para no hacer las cosas tan complicadas y entender que por gracia de nuestro amado Mashiach Yehoshua, por el poder que da el Ruach Kodesh, podemos, valga la redundancia, guardar y poner por obra los mandamientos del Eterno. Lo que es el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 17, en el verso 34, nos hace saber sobre de esto. Nos hace saber que hay un día y que hasta este día ellos siguen sus antiguas costumbres de inclinarse a lo pagano, a lo humano, de no tener temor del Eterno, de no seguir sus regulaciones, sus estatutos, las leyes de su bendita Torah, ni su misbot, que Jehová ordenó a los hijos de Jacob, a Israel. El Eterno fue quien le puso nombre. El Eterno fue quien le dio Torah. Pero que ellos no hicieron caso, no le obedecían, aún sabiendo que fue el Eterno quien hizo pacto con Israel. El Eterno les ordenó que no debían tener, ni temer, ni inclinarse a otros dioses, ni inclinarse a ellos, ni servirlos, ni sacrificar a ellos ningún tipo de ofrenda, ningún tipo de oblación, ningún sacrificio, llevarles nada, sino todo lo contrario, que el pueblo de Israel tendría que temer al único y verdadero Elohim, a Jehová Sebaot, pues Él es quien los había sacado de la tierra de esclavitud, de ahí de Misraim, de Egipto, con gran poder y con un brazo extendido. Pero hasta la fecha, nada más, no hacían caso. El Eterno seguía diciendo, adoren al Elohim Todopoderoso y sacrifiquen a Él, ofrenden a Él, lleven sus ofrendas a Él, sus ofrendas de paz, sus ofrendas de aroma grato. Y así podrán observar continuamente los estatutos, mandamientos, decretos y ordenanzas, las leyes de su bendita Torah, que Él dejó escritas para ustedes. Y no tengan temor de otros dioses, ni les sirvan a ellos. Y eso es lo que siempre ha demandado Jehová Sebaot, que seamos temerosos de Él, apartados del mal, y que estudiemos, guardemos, pongamos por obra su bendita Torah, y sus mandamientos no son gravosos, no son gravosos. Quien los hace gravosos es el hombre, desde que dice que nadie puede vivirlos, que nadie puede cumplirlos. Pero no matar es fácil, no robar es fácil, honrar a papá y a mamá es fácil, cuando hay amor al Eterno, cuando hay amor a los padres, cuando hay agradecimiento en el corazón. La Torá, las leyes de la Torá siguen vigentes. Lo que no debe de haber son los cercos al mandamiento, lo que lo hace pesado. Y sobre todo la falta de ahabá, de amor y de agradecimiento al Eterno, porque entonces sí se hace pesado. Pero cuando hay ahabá y agradecimiento, es fácil obedecer al Eterno. Nace de dentro nuestro obedecer al Eterno. Regresamos ahí al Sefer del Matetillá, capítulo 23, verso 4. Ellos atan cargas tan pesadas a los hombros de la gente, muy difíciles de llevar, pero ellos, los escribas y fariseos, ellos ni con un dedo quieren llevarlas. Así que solamente imponían cargas, porque el cerco es una carga. Porque por gracia de Mashiach tenemos acceso a la bendita Torah, tenemos acceso
al Ruach Kodesh. Y el Ruach Kodesh nos da poder para vivir en Kedushá, para vivir en santidad, obedeciendo los mandamientos del Eterno. Bendito sea su nombre. Baruch Hashem, Jehová Sebaot. Beshem de Yehoshua HaMashiach. Bueno, mis amados, vamos a Vaikra, Levíticos. Ya hicimos una pequeña introducción. Vamos a Vaikra, Levíticos, capítulo 6. En el verso 19, que es donde comienza nuestra parashá, está en la bendita Torah esta semana. Vamos allá rápidamente cuando el Eterno habla con Moshe. Jehová habló a Moshe diciendo: esta es la ofrenda para Jehová que Aarón y sus hijos ofrecerán en el día que sea ungido. En el día que sea ungido, en el día que sean dedicados, consagrados, entregados a las cosas del Eterno, apartados para las cosas del Eterno. Gloria sea a nuestra Abacados. Y ahora usted y yo somos un reino de reyes y sacerdotes, o un reino de sacerdotes, reyes y sacerdotes. No que estemos fragmentados y divididos, por aquí reyes, por allá sacerdotes, no, junto, reyes, sacerdotes. Bendito sea el Eterno. Verso 20. Todo alimento que toque la carne. ¿De qué? De la ofrenda. Asumirá el mismo estatus que tiene la última. Si su sangre salpica alguna vestimenta, deberás lavarla en el lugar sagrado, en el patio del santuario. Si toca, ¿cómo dice ahí? Si toca, o todo lo que toque. Una buena palabra. Entonces la palabra para tocar en este verso 20 que acabamos de leer es la palabra hebrea Yigdash, un término de Lashon Kadosh, del hebreo, que se utiliza en la bendita Torah. ¿Pero qué significa? Significa santificar o significa consagrar. Eso es apartar, que sea para uso exclusivo de las cosas del Eterno. Entonces, este término se refiere específicamente al acto de dedicar algo, hablando de objetos, o a alguien, hablando de personas, para el Eterno, separándolo del uso común y ordinario para un propósito, para un uso sagrado, lo que es la dedicación, la separación, la santificación, como usted y yo le conocemos en la esfera espiritual. Lo que es esta palabra, Yigdash, implica de consagrar las cosas para un propósito divino. Ya estamos hablando de objetos, ya estamos hablando de personas, hablando de los sacerdotes, y estamos hablando de lugares, porque también se dedican lugares a las cosas del Eterno. Así como también hay gente que consagra las cosas para el reino de tinieblas, también hay lugares especiales que se dedican a las cosas del Eterno. Se consagran para las cosas del Eterno. Y ese es nuestro trabajo como Benei Elohim. Como hijos del Eterno, nuestro trabajo es elevar lo material a lo espiritual. Es consagrar, santificar, dedicar, elevar lo material a lo espiritual, empezando por nuestra propia materia, por nuestro propio microcosmos. Bendito sea el Eterno. Entonces, en lo que es el Sefer de Vaikra, bueno, empezando desde Shemot, desde Éxodo, y luego Vaikra, lo que es Levíticos, esto que estamos viendo de tocar, el Yigdash, lo encontramos en bastantes pasajes aquí, en estos dos libros de la bendita Torah, especialmente en el de Vaikra, donde se describen las instrucciones, o la Torah, las instrucciones para la consagración de sacerdotes, objetos y lugares sagrados, como lo hemos ido leyendo en lo que es el tabernáculo de reunión, en cada uno de sus utensilios, en cada una de las partes que lo conforman y en cada uno de los que dentro del Mikdash
el Mishkan, el tabernáculo de reunión, sirven o ofrecen su servicio. Consagración de los sacerdotes. La consagración de los sacerdotes. Estamos viendo que fue Aarón, el Cohen Hagadol, y sus hijos. Ellos fueron escogidos para el sacerdocio. Entonces, en lo que es este contexto de la consagración de los sacerdotes, esta palabra, Yigdash, se refiere al ritual de purificación y dedicación que Aarón y sus hijos y su descendencia como sacerdotes debían realizar para ser considerados aptos para servir en el sagrado templo. En el Mishkan, en el tabernáculo de reunión, bendito sea el Eterno. Entonces, ¿cómo pudiéramos traducir esta palabra en términos prácticos? Sencillo. Todo lo que toque deberá ser Kadosh. Hablando del sacerdote, hablando de la persona, no el objeto. Entonces, el sacerdote tenía que ser apartado, consagrado, dedicado, santo. Y así, todo lo que tocare, hablando de las cosas santas, pues ambas cosas y hasta el lugar serían consagrados, apartados, dedicados al Eterno. Podemos darnos cuenta que también algún hijo varón, obviamente varón, porque vemos que el sacerdocio era para los varones. Pero vamos a hablar de un hijo varón de Aarón. Alguien que tuviese un defecto en su cuerpo, alguien que tuviese alguna magulladura o un daño en su cuerpo físico, no podía oficiar como sacerdote, no podía ser escogido para oficiar servicio como sacerdote. Podía comer de lo que era la ofrenda, podía comer de lo que era del sacrificio, siendo aún de alto nivel de Kedushá, de alto nivel de santidad, la ofrenda. Eso lo encontramos aquí mismo en Vaikra, pero en el capítulo 21. Más adelante lo veremos en otra parasha. Pero yendo así rápidamente para entenderlo, en el capítulo 21, verso 21, nos dice que nadie de la descendencia de Aarón, el Cohen Hagadol, que tenga algún defecto, puede acercarse para presentar las ofrendas para el Eterno hechas por fuego, porque tiene un defecto y no puede acercarse a el pan del Eterno. Él puede comer del pan de su Elohim. Ambos, el Kadosh, HaKadoshim y el Makon Kadosh, pero no puede él ofrecer el servicio. Podía participar. Entonces aquí vemos cómo la bendita Torah, lo que es traducido como ley de Moisés, marca la diferencia entre hombres y marca diferencia con respecto a las mujeres en cuanto al servicio delante de Jehová Sebaot en lo que es este mundo físico. Ahí lo podemos encontrar. ¿Cómo es que fue encargado el servicio a los varones descendientes de Aarón como Kohanim, como sacerdotes? Nos damos cuenta ahí cómo es el varón el que tiene mayor responsabilidad para dirigir lo que es la bodá, lo que es el servicio. Bueno, en este tiempo lo que vendría a ser el servicio en las Kehilot, en las congregaciones y también en el hogar. Bendito sea el abacados. Pero por otro lado nos damos cuenta que no hay diferencia entre los sexos en lo que es el servicio celestial, según el orden de Melquisedec, como está escrito en el Brit Hadashah. Como lo encontramos en el Sefer de Gálatas, en el libro de los Gálatas, en el capítulo 3, verso 28. Ahí usted encuentra que nos dice el Brit Hadashah, mira, ya no hay judío, y ya no hay griego. Ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay esclavo, ya no hay libre, no hay varón, no hay mujer. Y dices, pero ¿cómo? Si yo sigo dándome cuenta y sigo mirando que sí lo hay. Sigue habiendo judíos, sigue habiendo griegos, sigue habiendo esclavos, sigue habiendo libres, y sigue habiendo hombres y sigue habiendo mujeres. Pero aquí nos dice que no. ¿A los ojos de quién? ¿Y en dónde? A los ojos del Eterno.
Porque todos, absolutamente todos, son pueblo de Israel, unidos en el Mashiach y Yehoshua. Así que en el Mashiach y Yehoshua somos un pueblo. Y somos un pueblo, como dice Sheliach Kefa, un reino de reyes sacerdotes. Para nuestro Elohim, de todo pueblo, linaje y nación, hembra y varón, reino de reyes sacerdotes, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que cuando naces de nuevo, puedes mirar el reino de Elohim. Cuando naces de nuevo, puedes disfrutar del reino de Elohim en este tiempo, la era del Mashiach. Y en Mashiach somos uno. Así que, bueno, somos uno mismo. Así que ya no hay diferencia entre judío y griego, esclavo y libre, hombre y mujer. Y ambos podemos servir al Eterno. Ambos podemos anunciar sus virtudes. Ambos podemos llevar una ofrenda de paz. Ambos podemos llevar una ofrenda, fruto de labios que confiesen su nombre, hombres y mujeres, en la era del Mashiach, porque en él no hay diferencia. Bendito sea nuestro Abacados. Como está escrito ahí, ustedes pertenecen al Mashiach. Son ciertamente linaje de Abraham y herederos según la promesa. Así que ya no hay diferencia entre los judíos y los griegos, entre los esclavos y los libres. Ya no hay diferencia entre hombres y mujeres, pues todos somos uno en el Mashiach. Bendito sea Él. Amén. Aleluya. Entonces la diferencia entre los sexos ha sido puesta en este siglo por voluntad del Eterno. Pero sabemos que en el siglo venidero no andaremos batallando con eso, ya que todos seremos transformados y no tendremos sexo. Todos seremos como los ángeles, dice el Brihadashah, allá en los Amain, allá en el Olam Jabá. Ahí también lo encontramos en el Brihadashah, lo que es el libro de Marcos, en el capítulo 12. Usted lo puede leer y lo puede encontrar en el verso 25. Cuando dice que cuando se resucite de los muertos o de la muerte, ya no se casarán hombres y mujeres ni se darán en casamiento, sino que serán en el Olam Jabá como los ángeles. Bendito sea nuestra Abacados. Pero bueno, vamos a volver a Vayikra, vamos a volver a lo que es la porción, a lo que es nuestra parashá. Amén. Ahí lo que es en el verso 12. Nos dice y nos comenta que Aarón debía presentar diariamente una oblación. Estamos hablando cerca de 2 kilos de harina. La mitad a la mañana y la mitad a la tarde debía hacerse flor de harina con aceite y debía cocerse en pedazos. No se menciona nada respecto al incienso. Se le debía ofrecer sobre el altar y ninguna parte de ella debía de comerse. Los sacerdotes comunes ofrecen esta oblación solamente en el día de su instalación en el ministerio. Pero el Cohen Hagadol, el sumo sacerdote, lo tendrá que hacer todos los días para que sea una ofrenda perpetua, como también está escrito en el verso 22. Bendito sea el Eterno. Allá por el verso 17 más o menos nos encontramos en estos pasajes. Nos sirven como complemento para entender lo que es la instrucción, lo que es la Torah, la instrucción de las ofrendas por el pecado que fueron dictadas o enseñadas en el capítulo 4. ¿Te recuerda? Bendito sea el Eterno. Y si no, regreses al capítulo 4. Bueno, vuelva a darle una repasada desde el capítulo 1 de Levíticos hasta donde vamos, para que lo vaya comprendiendo mejor. Las ofrendas por el pecado, tanto de los jefes como del pueblo, debían ser comidas por los sacerdotes en el lugar Kadosh. Es decir, en el atrio. Bendito sea nuestra Abacados. ¿Por qué? Porque eran cosa santísima. Cualquiera que las tocara debía ser santo.
En algunos casos el sacerdote que oficiaba tenía derecho exclusivo a la parte correspondiente a los sacerdotes. Esto no ocurría en los casos de los sacrificios por el pecado. Todo varón de entre los sacerdotes podría comerla o la comería. Cuando vemos lo que es el término, o como nos dice ahí la bendita Torá, de comer la víctima, no hace referencias al sacerdote que realizó el servicio, o sea, que fuese exclusivamente para el que ofició el servicio. La carne de la ofrenda se reparte entre todos los sacerdotes, los Kohanim, aptos para realizar su servicio, independientemente de si lo ha hecho o no lo hizo él, si le correspondió o no. Entonces encontramos aquí un principio general, dijéramos de esta manera. Si un recipiente absorbía el sabor de los alimentos, estamos hablando del material. Si un recipiente absorbe el sabor de los alimentos, hablando de que tenía que ser un recipiente limpio, kasher, como nosotros conocemos, que se refiere a un alimento santificado, tenía que llevar un proceso de limpieza, no tenía que ser una vasija de barro, porque en el barro, en la arcilla, sí se quedaba el sabor del sacrificio, y entonces no se podría usar. Entonces tenía que ser de otro material, bendito sea el Eterno, porque podían quedar partículas que no tendrían que estar ahí, y por tanto no podría limpiarse o verdaderamente ser purificado por completo el utensilio, la vasija que se utilizó para ese alimento kadosh, apartado, esa ofrenda santa. Y si trasladamos a que nosotros somos también vasijas, tenemos que ser limpiados, porque en la casa de papá hay de todo tipo de vasijas. Hay para usos viles y para usos santos. Y tenemos que ser limpiables y lavables para ser utilizados para los usos kadosh, para los usos santos. Bendito sea nuestra Abacados. Ya por el verso 21 nos encontramos que era muy complicado expurgar las partículas del sabor absorbidas en los utensilios de barro. Y esa era la razón, o no había manera de permitir que se usaran para los sacrificios. Por otra parte, los utensilios de metal sí podían ser expurgados del sabor absorbido. ¿Por medio de qué? De los procedimientos que también nos da. Dado que las partículas de sabor de la ofrenda por el pecado permanecen para siempre en los utensilios de barro, y el sabor se convierte en prohibido después de un día y después de una noche, porque la carne de una ofrenda por el pecado se convierte en un sobrante, y entonces debía ser quemado por el fuego transcurrido este lapsus de tiempo. Por lo consiguiente, el utensilio de barro debe romperse a fin de destruir el sabor prohibido que se encuentra en este recipiente por la ofrenda de pecado. Bendito sea nuestro Abacados. Y así continuamos con los principios que regían, que se hacían con los cuerpos de los sacrificios por el pecado. Toda la sangre sería quemada o era quemada fuera del campamento, exceptuando la que se roció en los cuernos del altar. Bendito sea nuestro Abacados. También nos encontramos ya en lo que es el capítulo 7, nos encontramos una ofrenda a Sham. Estamos encontrando una ofrenda por
la culpa. Y nos damos cuenta que todas las ofrendas, de manera general, eran kadosh, eran santas. Pero la parte del sacrificio dedicada al altar o al uso de los sacerdotes era una cosa santísima. El pan de la proposición, el incienso, la carne de las ofrendas por el pecado y los sacrificios por la culpa eran cosa santísima. Era algo muy, muy santo. Y es lo que debemos ir aprendiendo nosotros al estudiar como reyes sacerdotes el libro de Levítico. Nos está hablando de ofrendas de un carácter muy santo, muy kadosh. Podemos ver que el ritual seguido en el caso de la ofrenda por la reparación era el mismo que el de la ofrenda por el pecado. Solamente había una pequeña diferencia en lo que era la administración de lo que es la sangre. La sangre de la ofrenda por el pecado era puesta sobre los cuernos del altar de los holocaustos. La sangre de la ofrenda por la reparación era rociada alrededor sobre el altar. Así que en ambos casos, ofrenda por el pecado y reparación, la grosura era quemada sobre el altar. Ofrenda encendida en aroma grato para Jehová Sebaot. El lugar santo, lo que estamos hablando, el lugar santo del atrio, del Mishkan, del tabernáculo de reunión, tiene una edificación ahí donde se guardan los utensilios para cocinar, y ahí los sacerdotes se reunían para comer juntos. Todo sacerdote, aunque tuviese algún defecto físico que le impidiese realizar sus deberes sacerdotales, podía comer. El Eterno siempre al cuidado de los suyos. Podían comer del pan de Jehová el Eterno. Bendito sea nuestro abacados, de lo muy santo y de todas las cosas que había que comerse. Bendito sea el Eterno. Ya por el verso 8 del capítulo 7, o del 8 en adelante, nos encontramos que estos versículos nos amplían la regla de las partes de las ofrendas que son para los sacerdotes. Estas son divididas entre todos los que estaban en el templo y eran aptos para realizar el servicio, no solo para quienes efectivamente lo realizaban, sino también para todos los que ahí estaban. Podemos darnos cuenta, como se dice de manera especial, que la piel del holocausto era para el sacerdote que había ofrecido el sacrificio. La piel del holocausto. Bendito sea el Eterno. Ahí en el verso 11 más o menos nos encontramos lo que es la ofrenda Shelamim, la ofrenda de paz. Esto era cuando alguien había sobrevivido a una crisis en la que su vida había corrido algún peligro, traía una ofrenda por agradecimiento para expresar su gratitud al Eterno y su reconocimiento de que fue el Eterno quien lo había salvado. ¿Una ofrenda de qué? Una ofrenda Shelamim, una ofrenda de paz. ¿Cuándo? Cuando su vida corrió un riesgo. Cuando estuvo entre la vida y la muerte, tenía que venir y tenía que agradecer. Por ejemplo, si vamos al Tejilín, al Salmo 107. Al Salmo 107. No corresponde a esta porción, pero entra en esta porción. En el Salmo 107 vemos que es un himno de agradecimiento. Un himno de agradecimiento. Y aquí podemos ver un desglose de ofrendas. Encontramos 4 tipos de personas o 4 eventualidades para traer ofrenda al Eterno. Por ejemplo, la primera. ¿Qué nos dice ahí? Quienes habían sido librados sanos y salvos en una travesía por el desierto o cualquier otra actividad de riesgo en potencia. 2.
un cautiverio peligroso. 3, una grave enfermedad. 4, un viaje por el mar. La ofrenda por el agradecimiento es una especie de ofrenda de shalom, de paz, y difiere de esta en 2 aspectos. La ofrenda de agradecimiento, todá, puede ser comida solo durante un día y una noche, en tanto que los shelamim, ofrendas de paz, pueden ser consumidos durante 2 días y la noche intermedia. Por lo demás, la todá, la ofrenda, debe traerles acompañada de 40 hogazas de pan. La Torá, la instrucción o las leyes de ambas ofrendas se derivan las unas de las otras. El agradecimiento producido por un milagro o una intervención divina se expresa por medio de un sacrificio de paz. Y nos podemos basar, como dice el Tejilín 107, donde nos especifica esas razones por las cuales este sacrificio debía ser ofrecido. Un sacrificio de paz. Aleluya. Justificados pues por la emuná tenemos paz para con Elohim. Aleluya. Mire lo que dice el Salmo 107, verso 4. Ahí nos habla de una ofrenda de paz por haber sido protegidos de un viaje por el desierto. El Tejilín 107 del verso 4 al verso 9. Nos dice y nos explica que vagaron errantes en el desierto, en tierra seca, sin encontrar ninguna ciudad para habitarla. Ellos estaban hambrientos y sedientos, sus almas desfallecían con ellos. En su aflicción clamaron fuertemente a Jehová y Él los rescató de sus aflicciones. Él los condujo por senda derecha a una ciudad donde podían habitar. Agradezcan a Jehová por su misericordia, por sus maravillas otorgadas a los hijos de los hombres, porque ha saciado al alma vacía, al alma afligida, y llenado al hambriento con buenas cosas. Así que esto es un motivo para traer una ofrenda de paz, selamín, al Eterno, por haber sido protegidos en un viaje difícil, en un viaje complicado. ¿Cuántas veces usted y yo hemos pasado por esas, clamado al Eterno y sido liberados por el Eterno, asistidos por el Eterno, proveídos por el Eterno? ¿Y cuántas veces se nos olvida decir Todá Rabá y llevarle una ofrenda al Eterno? Y no le estoy hablando precisamente de cosas monetarias, aunque entra también dentro de ello. Salmo 107, verso 10, por haber sido librado de la prisión, llevar ofrenda a Shelamim, por haber sido librado de la prisión, y no solamente una prisión física, también puede ser espiritual, moral, salud. Aún aquellos en oscuridad, en sombras de muerte, atados a miseria y en cadenas de hierro, porque se rebelaron contra palabra del Eterno, provocaron el consejo del Santo de Israel. Así Él humilló sus corazones con aflicciones. Cuando estaban débiles, nadie venía a socorrerlos. En su aflicción clamaron a Jehová el Eterno, y Él los rescató de su desgracia. Él los sacó de la oscuridad, de las sombras de muerte, rompiendo sus cadenas. Por tanto, agradezcan a Jehová por sus misericordias, por sus maravillas otorgadas a la humanidad. Ofrenda de paz en agradecimiento al Eterno. En agradecimiento al Eterno. ¿Por qué? Porque nos ha librado de las prisiones de oscuridad, de amargura, de miseria, de hambre, de enfermedad y hasta de las prisiones físicas. Bendito sea el Eterno. Verso 17. Por haber sido recuperado o sanado de una enfermedad, traer esa ofrenda de agradecimiento cuando viene la sanidad de tu cuerpo. Bendito sea el Eterno. Mire lo que dice. Él los ayudó a salir de las sendas de la iniquidad, porque fueron derribados a causa de sus iniquidades. Sus almas aborrecen toda carne,
estaban cerca de las puertas de la muerte. En su aflicción clamaron al Eterno, a Jehová Sebaot, y el Eterno los rescató de su desgracia. Él envió su palabra. ¿Quién es su palabra? ¿Quién es el Verbo manifestado en carne? Yehoshua HaMashiach. Y los sanó, el médico de los médicos, y los sanó. Él los liberó de la destrucción. Así que agradezcan al Eterno. Una ofrenda de agradecimiento al Eterno, toda Rabá Abacados, por sus misericordias, por sus maravillas otorgadas a los hijos de los hombres. Así que ofrezcan el sacrificio de alabanza y proclamen sus obras con exaltación al Eterno. Bendito sea nuestro Abacados. Lleve su ofrenda de agradecimiento. Aleluya. Verso 23. Por haber sido protegido en un viaje marítimo peligroso. Aquellos que descienden al mar en barcos y hacen sus negocios en muchas aguas, vieron las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades, porque a su palabra se levanta el viento, a su palabra se calma el viento tempestuoso, que causa gran oleaje. Los marineros suben hasta los cielos y entonces descienden hasta los abismos. Sus almas se derriten por la aflicción, se tambalean y tropiezan como hombres borrachos, y toda su sabiduría es tragada. En su aflicción claman al Eterno Jehová Sebaot, y Él los rescata de su desgracia. Por tanto, agradezcan a Jehová. Así que hay que ser agradecidos. Traer esa ofrenda de gratitud. Gracias, Abacados. Traer esa ofrenda de paz y estar en paz con Elohim. Toda Rabá Abacados. ¿Por qué? Porque nos libra de todas. Hasta ahorita no hemos perecido en ninguna. Hasta aquí nos ha ayudado, hasta aquí nos ha bendecido, hasta aquí nos ha proveído, hasta aquí nos ha rescatado. Así que Baruch Hashem Jehová, bendito sea el nombre de Jehová Sebaot. Aleluya. Así que la ofrenda por el agradecimiento consistía de 40 hogazas y ¿de qué más nos dice ahí? De cada una de las enumeradas en este pasaje. La mitad de la harina de la ofrenda de agradecimiento se usaba para hacer 30 hogazas no leudadas que contenían aceite, y la otra mitad era usada para hacer 10 hogazas leudadas horneadas sin aceite. Una parte del total que trajese generalmente era 10, el sacerdote recibía lo que era la torta y la elevaba delante de la presencia de Jehová. Esta ofrenda era elevada o mecida junto al altar del holocausto. De este modo se le presentaba primeramente a Jehová el Eterno y luego se le daba al Cohen, al sacerdote. Esta orden tenía buena razón de ser, promovía la higiene, las relaciones sociales y la libertad para con los pobres. De estas 3 razones, la primera era la más importante. Bendito sea el Eterno. En un clima cálido se hacía difícil mantener por mucho tiempo en buen estado de conservación un alimento de fácil descomposición. Así que ocurría con más facilidad. Aun si la persona estaba de viaje, como lo estaban muchos cuando iban al sagrado templo. Si el oferente intentaba guardar por más de 2 días, sin duda, comenzaba a echarse a perder esa parte de la ofrenda. Así que era imposible comer toda la carne de un animal, un hombre solo, durante 2 días. Así que lo natural era que invitara a otros a compartir el pan, a compartir la sal, a compartir las oraciones. Esta ofrenda de paz o la ofrenda de paz, la carne de las ofrendas debía ser comida solamente si la carne en sí y la persona que pretende comerla están en un estado de pureza ritual. Bendito sea el Eterno.
Y ahí es donde en esta porción nosotros encontramos lo que es las prohibiciones y las penas por las transgresiones intencionales de este requerimiento. Y así nos encontramos una similitud entre comer de las ofrendas de Shalom en agradecimiento, que consistía en carne y pan, con tomar la cena de Pesaj en Yehoshua HaMashiach, Adon nuestro. Tenía que ser con pureza ritual, tal y como usted y yo lo hacemos ahora. Para participar de cena de Pesaj tenemos que tener nuestra pureza ritual. Tenemos que haber hecho ya nuestra Teshuvah y nuestro sumergimiento, nuestra Tevilá, Beshem de Yehoshua HaMashiach, y poder participar de esta ofrenda de Shalom. Amén. Bendito sea el Eterno. Nuestra ofrenda de paz y de agradecimiento. Y por eso en la carta a los Corintios, el apóstol Pablo, en el capítulo 11, del verso 27 al verso 32, dice que cualquiera que comiese del pan y del vino, que es la carne y la sangre del Mashiach, sin discernir el cuerpo de Mashiach, que lo comiese indignamente, impuro, acarrearía juicio sobre de sí. Y usted conoce ese pasaje de la Escritura. Pero bueno, hay que estar en pureza, bendito sea el Eterno, para tomar dignamente esta cena de Pesaj, que viene siendo nuestra ofrenda de paz, de agradecimiento. Bendito sea nuestro abacados. Y así es como nos va dando luz este libro de Levíticos en todas las ofrendas, recordando que usted y yo somos un reino de reyes sacerdotes, para nuestro Elohim, de todo pueblo, linaje, lengua y nación, y estamos siendo preparados, capacitados para toda buena obra, y entonces anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, y su nombre es Yehoshua HaMashiach, Adon nuestro. Aleluya. Y bien, mis amados, por cuestión de tiempo aquí le ponemos pausa a mi comentario, ya me extendí demasiado. Les amo, les bendigo, les respeto y espero sea de bendición para ustedes este comentario que acabo de hacerles de la Torá, aunque incluí muchos versículos, pero es para ir entendiendo para los de recién ingreso. Amén. Y bueno, continuémonos gozando y disfrutando por Radio Shalom la enseñanza, los comentarios, las porciones de los demás maestros y maestras, y que hoy sea un día de abundancia en Shalom. Beshem de Yehoshua HaMashiach. Amén. Ve amén. Shabbat Shalom. Lehit Raot. Hasta pronto, amados. Amén.